Shalom a todos los hermanos en Hain City, Roca Eterna y también en Teshuva.tv. Shalom, shalom. Ok. Voy a hacer unos anuncios antes de comenzar. Este es Sukkot, en Shavuot. Vamos a estar aquí. Dame la fecha, el día. Mayo 26, 27 y 28. Lo que vamos a hacer es una celebración. Vamos a utilizar el viernes que vamos a estar haciendo el servicio tradicional de Shavuot aquí en la mañana a las 10:30, ¿no? ¿A las 11? 10:30 vamos a comenzar con el servicio tradicional de Shavuot. Después, las personas que nos visitan de otros lugares, por favor, le dejan saber a los pastores, porque así nosotros podemos arreglar, porque se están quedando el fin de semana para que puedan tener un lugar donde guardar Shabbat, comer con nosotros y la pasar bien. El sábado va a haber un servicio regular, comenzando a las 5, y el domingo nos vamos a reunir de nuevo y vamos a tener otra celebración a las 4. A las 4 de la tarde vamos a tener otra celebración para terminar lo que es el fin de semana de la celebración de Shavuot. ¿Okay? Y vamos a aprender, vamos a educarnos acerca de las fiestas y lo que representa para nosotros. ¿Okay? Voy a estar en Puerto Rico este fin de semana, el sábado. Voy a estar en Aguadilla. Y yo creo que ya, hermano Rafi, si puedes poner en YouTube o también en Facebook, conoce la dirección de tu casa, okay, de la congregación, y la puedes poner allá porque la gente sepa el horario y a qué hora lleguen y cuándo comienza la enseñanza. Okay, perfecto. Y para los hermanos que viven en Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, que vivan en esos estados céntricos allá en el norte de Florida, nosotros vamos a estar en Sukkot, vamos a estar allá. La idea es de poder celebrar un Sukkot con esa congregación. Queremos planificar un Sukkot ya anual, siendo uno de los planes que estamos tratando de hacer. Siempre he querido hacer uno, pero no tenemos para establecer un Sukkot de esa índole se requiere no solamente una propiedad, un local, pero también se requiere muchas personas ayudando, un equipo. Ya ellos tienen las personas, tienen el lugar muy, muy lindo en Tennessee, en el estado de Tennessee, cerca de Cleveland, Tennessee. Y vamos a estar observando Sukkot en ese lugar. ¿Okay? Así que vamos a comenzar con nuestro estudio, que yo pienso que puede ser interesante. Vamos a conectar el vocabulario del día de expiación en las cartas de los Romanos. ¿Okay? No sé si ustedes lo habían considerado anteriormente, pero eso es algo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Amén? Ok, oremos. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias y glorificamos tu santo nombre. Y reconocemos tu autoridad, reconocemos tu soberanía. Reconocemos que tú eres el creador y nosotros somos tus siervos y te damos gracias por el honor de poder servirte y glorificar tu santo nombre. Por los méritos de Yeshua, oramos estas cosas. Amén. Ok. Va a haber mucha lectura. Volvemos de nuevo. Los miércoles son estudios. Voy a aprovechar lo más que yo pueda con el tiempo que tengo disponible. Yo sé que a veces terminamos a las 9:30 o todo el tiempo terminamos a las 9:30. Y hay personas que piensan que es muy largo, entiendo. Pero queremos estudiar algunos principios que generalmente no se va a aprender en una hora. ¿Okay? Y aquí queremos hacer estudios que podamos ayudar a entender los conceptos bíblicos. ¿Okay? Así que, ¿están listos para comenzar? Comenzamos con nuestra escalera educativa. ¿Okay? Sabiduría en la Torah. Esta mañana pudimos hacer el estudio. ¿Cuántos de ustedes aquí estuvieron en la mañana? ¿Okay? Ok. Entonces, hicimos el estudio, está puesto ya en metodología para que lo puedan ver de nuevo. Cubrimos arqueología bíblica, contexto cultural, cubrimos contexto histórico y el contexto del templo esta mañana nada más. Queremos aprender acerca del día de expiación, pero si no estudiamos los elementos del día de expiación no vamos a aprender. ¿Okay? A Hageimot, que es la parashá, la porción que esta semana está combinada con Kedoshim. Hay 2 mandamientos en el capítulo 16, okay, de Hageimot, y hay 51 mandamientos en la parashá de santidad, Kedoshim. No podemos cubrirlo hoy. Me voy a enfocar solamente en el día de expiación y el vocabulario de expiación y qué fue lo que hizo Yeshua. Hemos estado tratando de trazar lo que hizo Yeshua para darnos redención y expiación. ¿Y qué fue la razón por la cual Él murió y resucitó? Ya lo hemos cubierto acá con esta metodología que ya hemos hablado de estos 2 años. ¿Okay? ¿Les ha ayudado?
Este es el fundamento de Roca Eterna y también de lo que es metodología de sabiduría en la Torah. También tenemos ahora la escalera educativa. Yo pienso honestamente que si nosotros vamos a enseñar la Biblia tenemos que considerar en cubrir alguno de esos escalones para poder entender el texto bíblico. Yo pienso, esa es mi opinión personal. Pienso que es importante que podamos aprender a algo conectado con un fundamento para llegar a una conclusión más educada. No es una explicación espiritual, sino una aplicación espiritual basada en una concreta explicación de lo que vamos aprendiendo. Cuando hablamos acerca del libro de Levítico capítulo 16, hay gran cantidad de controversia porque la realidad es que no se entiende. Es un ritual medio raro, un ritual con que la gente no estudia los rituales, no entiende los rituales, no están al tanto de la diferencia del ritual bíblico comparado con el antiguo Medio Oriente, que es imposible cubrir la Torah si no consideramos el contraste del antiguo Medio Oriente. Una persona que diga, no, si yo solamente necesito la Biblia en español para decirme que solamente la necesito para entender lo que Dios quiere para nosotros, discúlpeme, no, eso no va a ocurrir. It is impossible. Yo lo he tratado solamente en inglés. It doesn't work. Porque nosotros no somos la audiencia que la Biblia fue dirigida en ese momento. Y por eso que tenemos la escalera. Porque requiere un contexto arqueológico, cultural, histórico, geográfico del templo. ¿Cómo es posible? Y lo vuelvo y lo repito porque lo dije en la mañana, que hay personas que estudian la parashá y van a hablar este fin de semana acerca del día de expiación. Te van a citar el libro de Hebreos y no tienen la menor idea cómo el ritual del día de expiación funcionaba en el templo. O sea, vamos a ser honestos. Por años yo estaba buscando la manera de entender el libro de Hebreos. Desde 2006. Llevo estudiando el libro de Hebreos. No estoy hablando estudiándolo, no leyéndolo. Estudiando el libro de Hebreos desde 2006. Y no fue hasta 4 o 5 años atrás que lo pude entender mejor cuando encontré la palabra áfesis. Esa fue la clave. Cuando empecé con mi maestro 13 años atrás, él empezó a explicar un poquito acerca de la importancia de entender los rituales y entender lo que es la función del templo. Y ahí de verdad que comencé a entender el por qué se hacía en el templo esto, pero quedaban muchas lagunas pero ¿por qué se hace de esa forma? Hasta que investigué la función principal de los templos del antiguo Medio Oriente era para repelar los demonios, los poderes demoníacos. Ahí fue cuando yo dije, ahora entiendo. El contraste es la Torah nos enseña que a través del mandamiento somos responsables y que mi conducta, estoy repasando un poco la mañana, mi conducta tiene consecuencias, no solamente a mi familia, a la comunidad, a la nación, pero peor de todo, que profana el espacio sagrado de Dios. Cuando una persona comete pecado moral en una familia, profana la casa, los hijos, todo se rompe, todo se separa, hay caos en todos lados. Esa es la mejor forma de explicarlo. Cuando hay adulterio en un esposo o mujer, sea por la esposa, sea por el esposo, no importa quién lo haga, va a haber caos. La casa se separa, la familia se separa, después la propiedad se separa, se vende. Hay una destrucción total. En la Biblia es igual. La Biblia tiene que ver con una familia, tiene que ver con una casa y tiene que ver con un pedazo de tierra, una herencia. Ok, vamos a ver el libro de Romanos. Vamos a hablar del libro de Romanos hoy acerca de este mensaje de expiación que generalmente muchas personas no están al tanto y vamos a buscar. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a citarle versículos. Vamos a mucha lectura hoy. Después vamos a tomar dos palabras específicas en Romanos capítulo 3 y vamos a estudiar esas dos palabritas y a conectarlas. ¿Ok? ¿Están conmigo, familia? Ok, entonces vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Romanos capítulo 1. Vamos a tratar de llegar hasta capítulo 6. Vamos a parar en el capítulo 3 versículo 25. Ahí va a ser la mayoría del tiempo va a estar en ese versículo, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos en la lectura porque yo quiero que ustedes vean un patrón. Básicamente, Pablo está hablando de la parashá esta semana a Hagei Mot y Kedoshim.
Kedoshim tiene que ver con pecado moral. En otra palabra, el código de santidad, la conducta moral de un pueblo y cómo eso influye en nuestra vida cotidiana. ¿Me están siguiendo, familia? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. No voy a interrumpir a la hermana porque queremos seguir la secuencia, pero tenemos que leer. Si yo voy al capítulo 3, versículo 25, eso va a ser fácil. Yo vengo aquí y leo: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Perfecto, ya lo leí. Y ahí puedo hablar una hora perfectamente dando definiciones del griego y no vamos a entender ni papa, porque tenemos que seguir una secuencia de los eventos. Ok, quiere decir que el libro de Romanos capítulo 1, 2, y cuando llega al 3 te está dando la solución a un problema. El capítulo 3 te está dando la solución al problema de la humanidad. ¿Ok? Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué por la sangre de Yeshua? Nunca lo entendí hasta hoy. Rafi nunca lo había entendido hasta hoy. Y siempre estaba al frente de nosotros. ¿Cuál es el nombre del primer humano en hebreo? Y la palabra Adam, ¿qué significa, Rafi? ¿Tú sabes esto? La palabra Adam significa ¿qué? Sangre. Sangre. El hombre peca, la sangre es derramada porque él muere. El último Adán, Pablo está haciendo ese contraste, el último Adán, por el primero, el capítulo 5 y el capítulo 6, por el último Adán, somos restaurados porque el primer Adán pecó. Ese es el mensaje. Primera Corintios nos dice lo mismo. Interesante. Te estás riendo porque sabes que estás hablando de bebé. Ahora entiendo un poco más acerca de esto. Vamos a comenzar la lectura. Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua el Mesías, a todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua. Déjame seguir y después lo agarre del versículo 17. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios mediante Yeshua el Mesías, con respecto a vosotros, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Yo quiero que noten el vocabulario. Si usted lee esto en detalle y pone atención a lo que estamos diciendo, todos los argumentos se van por el lado porque tenemos que creer lo que la Biblia dice. ¿Ok? No vamos a entrar a ese detalle hoy. Pero lean lo que dice. Porque eventualmente tenemos que creer lo que la Biblia dice. ¿Ok? Dice, versículo 10, rogando de que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Okay? Ahora él habla acerca del poder del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Generalmente un buen bautista te cita ese versículo y se acabó. Pero ¿qué representa aquí? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Porque él no se avergüenza de esas buenas nuevas. ¿Cuál es el mensaje de esas buenas nuevas? ¿Okay? Dice,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa es la clave. La justicia de Dios. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que es mishpat vesadaka, justicia y bondad, de acuerdo a la definición bíblica. ¿Ok? Y dice, y para fe que está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Esto es lo que te citan. Pero nunca investigamos qué es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia que Pablo ahora va a comenzar perfectamente a describir a la humanidad? Y después te está dando la solución del por qué Dios tuvo que dar esa justicia a un mundo caído. Esa es la función del día de expiación. El día de expiación es que el pueblo, no importa lo bueno que hagan los rituales, no importa los animales que traigan, siempre va a cometer transgresiones involuntarias o a veces voluntarios y después se arrepienten. Y es constante, constante, constante. Pero Dios, y si cometen un error o cometen una transgresión que es en rebelión, intencionalmente hecha, con la intención de transgredir una afrenta delante de Dios, mueres. Porque hay personas que no piensan que tienen consecuencias sus pecados. Está ocurriendo en California. Los jóvenes ahora roban y entran y saben que nadie los va a meter a la cárcel. Quiere decir que el que va a sufrir es el ciudadano que guarda la ley, porque no hay justicia ya en este país. Dios ha ejecutado justicia a toda la humanidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Eso es lo que Romanos te va a decir ahora. ¿Cómo ha hecho Él justicia? ¿Qué justicia estamos hablando? ¿Y cuál es el galardón que nos ha dado para separarse Él de cualquier Dios que dicen que existe, que no existe? Porque Él es el único Dios verdadero. Dice, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les he manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Ok, la función de Adán en la creación era de ser la imagen de Dios en la tierra. La humanidad quitó el honor que Dios le había dado a la humanidad de ser la imagen del Dios invisible y le dio ese honor a algo creado. Adoraron a lo creado y no adoraron al creador. Quiere decir que toda la humanidad cayó bajo pecado moral porque rechazaron la soberanía, rechazaron el creador, rechazaron el honor de cada humano convertirse en la imagen de un Dios invisible. Obviamente es el hombre caído, porque después de Adán todo el mundo muere. ¿Okay? Seguimos. Versículo 24, hay que leer los versículos y hay que leer los versículos. Los tiempos de citar un versículo fuera de contexto se acabó. Porque este tema es importante entenderlo. Trae mucha confusión. Hay gente que dice, no, yo sigo a Yeshua, y no tienen la menor idea cómo Yeshua hizo expiación por nosotros. No tienen la menor idea. ¿Ok? Y argumentamos y citamos el libro de Hebreos y lo sacamos fuera de contexto diciendo que la Torá ya fue anulada. Ok, es otra cosa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la que, la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es interesante que la parashá de esta semana es Ahaimot y Kedoshim, capítulo 17 y 18, que habla de que la conducta moral. ¿Sí? Ayúdenme, familia. Ok, amén. Ok, dice,
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra la naturaleza. Eso es lo que está ocurriendo en este país ahora mismo exactamente. Por eso yo sé que el imperio de los Estados Unidos va a caer, así como el romano, así como el griego, así como el perso, así como el griego, todo es lo mismo. Cuando tú me dices, perdón, es mundial. Como tú me dices a mí que un hombre se levantó en la mañana y dice, me siento mujer, y ahora tú tienes que respetar que es una mujer. No, estás loco pues. ¿Estás loco? Estás desequilibrado. Eso mismo, desequilibrado. You crazy. ¿Ok? No me digas a mí que tengo que aceptarte. Ahorita vi un video en Instagram de un tipo diciendo, quejándose porque estaba pasando su primer periodo. Un tipo. Y actuando, ay Dios mío, que mucho duele. Y yo, qué idiota eres, mijo. Eso sí que es un idiota. Discúlpame, pero no tengo que ser políticamente correcto. No me digas a mí que un hombre tiene un periodo. Eso sí, no me regañes después, Jolie. Ella me está mirando ya como quien dice, pero es verdad. Hombre, mujer. Lo mismo que está ocurriendo hoy día, está ocurriendo aquí también. Y es interesante que la parashá esta semana tiene que ver con la conducta moral. No me extraña que dentro de las raíces hebreas hay un gran ahora movimiento justificando este tipo de conductas, por cierto. Si solo si supieran. Ok. Seguimos, 27. Lea el 27, hermana, por favor. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo, comenzando desde el presidente, con su hijo y su familia. Comenzando. Y la Biblia es un documento legal y también político, aunque la gente no quiera aceptarlo. Porque si Yeshua hubiera obrado de esta forma, se hubiera descualificado como el Mesías. Nosotros no tuviéramos expiación para regresar al jardín. Hubiéramos vivido la vida que tenemos y ahí se acabó. Pero fue por la justicia de Dios y por la fidelidad de su hijo Yeshua, de ser un hombre justo y moral, que a través de su justicia y la moralidad, porque esta es la parashá Kedoshim, familia. Él está literalmente hablando de la condición inmoral de Roma y cómo influía al mundo. Para entender eso ahora el libro de Apocalipsis tiene sentido. La mujer que se sienta en la Gran Babilonia también era Roma, no solamente era Babilonia. Quiere decir que por definición bíblica puede ser que ahora el mundo se convierte en la gran ramera, porque están haciendo lo mismo proféticamente como metáfora. Ok, Yolanda López, dígame. Sí, como dice ahí, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Quiere decir que aún los que no la practican, pero lo aprueban, son culpables. Son culpables. Exacto. Entonces, cuando tú me dices a mí y una persona creyente, por ejemplo, yo puse un post en Facebook de que hay una iglesia ahora, denominación, que está aprobando pastores homosexuales practicantes. Estamos hablando de un homosexual que dejó el homosexualismo y cambió. Estamos hablando de una persona que está viviendo ese tipo de inmoralidad y ahora es pastor. Serio. Tano le faneja, Rajemalén, usted misericordia de nosotros porque todos merecemos morir. Y los líderes creyentes que dicen, no, la están todos comprometiendo, justificándolo. No es correcto.
El homosexualismo no trabaja en la función que Dios estableció. Esa es la realidad. ¿Me sigue? En el tiempo que yo viví, poco en el mundo artístico, en lo que era el mundo artístico, ¿okay? Yo conocí muchos que estaban inclinados al homosexualismo. Y conocí gente de carácter, gente buena, muy dada a lo que era ayudar. Pero yo no estaba de acuerdo con la conducta, con su estilo de vida. Hay que separar una con la otra. Yo no tengo que aceptar el estilo de vida de una persona que va en contra de los valores de Dios. Puede ser una buena persona como persona, pero su estilo de vida no se alinea con lo que nosotros seguimos de acuerdo a la Torah. Tenemos que hacer una diferencia. Entonces no, el homosexualismo es pecado porque Dios lo dice. Y se aparta de lo que es la función y el rol que Dios le dio a la humanidad, hombre y mujer. ¿Con qué propósito? Para que se puedan multiplicar y ser fructíferos. Hace poco vi algo bien interesante. Pon 10 hombres con 100 mujeres en una isla y en 100 años van a tener una comunidad. Pon 10 hombres con 10 trans women, con 10 hombres que se creen de mujeres y en 100 años tienen 110 hombres muertos. No tienes a nadie. Mira qué interesante. Esta es la forma de eliminar la población. Piensen lo que acabo de decir. El aborto es una forma de sacrificar a tus hijos por la inmoralidad sexual. Tito, el micrófono, por favor. Por favor, agarra el micrófono, please. No te oigo. Turn it on, bro. Un punto a eso que podemos ver en nuestra vida cotidiana Habla un poco más es alto. China. Siendo que China limitó tanto los hijos por tanto tiempo y ahora uno de los países que se espera que a largo plazo tenga una decadencia más grande de población en el mundo, y piensan que va a haber escasez de comida, piensan que va a haber muchísimas cosas, la economía se está desplomando porque no tienen los recursos y no hay, todo el mundo que hay es mayor. Exacto, eso es verdad. ¿Ve? Ok, vamos a continuar el capítulo 2. Yo creo que establecí donde yo estoy parado en referencia a lo que es todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? Quiero que está claro donde yo estoy. Como líder, quiero que la gente esté clara donde yo estoy parado. Okay, tú tienes unas inclinaciones y las estás practicando, no te pares en ningún púlpito. Eso trae vergüenza a nuestro Dios. Trabaja en tus inclinaciones y descártalas. Sea droga, prostitución, sea cualquier tipo que sea que te quite lo que es en el aspecto moral. Y cualquier persona puede caer. Cualquier persona puede caer. Especialmente los líderes. Uno tiene que estar constantemente alerta y pendiente y no pensar que uno es mejor que otro. Esto es claro. Ok, seguimos. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Quiero parar un segundito, ¿ok? Porque esto es importante. Para poder entender un poco más el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, debemos estudiar un poco, estoy seguro que la hermana esté bien atrás, que entender un poco acerca de la cultura de Roma. El hombre se podía acostar con una mujer o con otro hombre siempre y cuando fueran esclavos o no fueran ciudadanos. ¿Ok? Esto es importante. Un ciudadano romano, hombre, podía acostarse con otro hombre y no era considerado homosexualidad. Depende de... Anyway, no tengo que... si es pasivo o si es activo.
¿Ok? Ustedes figúrenlo en su casa. Entonces, basado en eso, Pablo está hablando de un problema cultural, porque los rituales de fertilidad eran practicados en el antiguo Medio Oriente, así como en el primer siglo, lo que era el culto imperial y algunos rituales de fertilidad. Y en el mundo greco-romano se practicaban lo que eran rituales de fertilidad que incluía sexo, obvio. Entonces aquí Pablo está lidiando con la cultura, está dirigiéndose como un martillo en contra de la mentalidad de la cultura en la forma que toda esa gente se criaron, diciéndole al pueblo, como lo dice el versículo 6 y 7, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que contenciosos. Quiere decir que si tú buscas la Torah y tú observas la Torah y guardas el mandamiento y actúas de acuerdo al carácter de Dios haciendo justicia y bondad, te convierte en Adán en la tierra. Te convierte en la imagen de Dios en la tierra, un Adán. Entonces, ¿tiene sentido? Ok, dice el versículo 10, ¿no? Dice, lo leo: pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Clave, no hay excepción de personas para con Dios. El evangelio y las buenas nuevas es para todo aquel que se rechace lo que es la idolatría. El capítulo 2 y 3 y el 4 te va a hablar específicamente como Dios no hace excepción de personas, ni al incircunciso ni al circunciso. Aunque estamos leyendo primero para después entrar al tema, ¿ok? Porque si entro al tema, no, créeme que va a haber muchas lagunas. Quiero que haya una secuencia de eventos para entender esto. Dice, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué son juzgados? Porque tenemos mayor conocimiento de la voluntad de Dios y no lo hacemos. Ok, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo no sé cómo es que a todo el mundo le pasa por encima de ese versículo, porque más claro no puede hablar acerca de lo que es guardar la Torah. Ok, cómo la ley ha sido abolida cuando Pablo mismo te dice, ok, seguimos. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley que está hablando aquí es la Torah, recuerda eso. No está hablando de la ley de Roma. En la ley de Roma podían hacer lo que quieran. Está hablando de la Torah. Ok, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Circuncisión del corazón. Recuerda que cuando leímos el Septuaginta, que se aplica como un tipo de conducta. Circuncisión del corazón es como un tipo de conducta que trae a la obediencia. Está hablando que gente que usted nunca... ¿Cuántas personas usted ha conocido que no son creyentes y son gente más morales y más justa que los creyentes y no tienen conocimiento del Dios de Israel? Ok, a eso se está refiriendo él. Él dice, en el día en que Dios juzgará por Yeshua el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, he aquí, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Mira lo que va a decir ahora. Tú que es parte del convenio, la responsabilidad es esta, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te engañas tú mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Está hablando de gente que guarda Torah. Dice, ustedes que se creen que se lo saben todo, no están siendo el ejemplo de presentar a Dios en la forma correcta en Roma. Es fácil en Israel. Familia, en Israel es fácil seguir Torah. Fácil. Puedo conseguir un lugar kosher en cualquier lugar. Hasta los taquitos conseguimos ya. ¿Verdad que sí? Tú entras a cualquier, ves el certificado kosher, te sientes tranquilo, no tienes que pensar en nada. ¿Ok? Hay sinagogas por todos lados. ¿Quieres orar? En cualquier sinagoga te dan la bienvenida.
El Shabbat, la gente descansa. Las tiendas cierran, no tienes que preocuparte por eso. En algunos lugares, ¿no? ¿Ok? Fácil. Pero aquí, donde cuesta más preparación, donde la gente te mira raro. Aquí es donde en realidad Israel es fácil, pero nosotros somos la luz entre las tinieblas. Tenemos que tener un tipo de conducta diferente. ¿Qué versículo estaba? No. 23, 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Oigan el contraste. Ahí vamos a entrar al capítulo 3. Está hablando acerca de la inmoralidad en Roma. Está hablando acerca de cómo Dios ha dejado que esa gente haga lo que quieran porque ya no han rechazado al Creador y están agradando al Creador. Capítulo 1 y 2, ¿sí? Aquí, terminando el capítulo 3, ahora él llama la atención a los judíos en Roma. Una gran población de judíos en Roma. Una de las grandes poblaciones de lo que eran judíos estaban en Roma. Ahora Él los está llamando a ellos a lo que es la responsabilidad de guardar la ley. Y dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Eso es una expresión de lo que es convenio o no convenio. ¿Ok? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, porque está hablando de lo que es obediencia en este momento. No está diciendo que la circuncisión no es válida, un mandamiento. Está utilizando la responsabilidad de la circuncisión, que es entrar a un convenio entendiendo la responsabilidad y la obediencia que se merece Dios entrando a ese convenio. Es como decir, hermana, se casó y su esposo le dice, cuando se casó, hace como, ¿cuántos años se llevan casados? 25. Y lo dijo así con mucho honor, 25. Y él la ama tanto que hasta otra boda le hizo. Le dijo, creo que me caso, me quedo contigo para siempre, 25 más. ¿Ok? Invirtió para que usted esté feliz, dejarle saber, la amo y quiero continuar con usted. Wow, hermano, pero ¿qué pasó? Está bien romántico, ¿vale? ¿Es verdad que sí? Pero imagínese que cuando usted se casó con él, de repente le dice, la amo, pero yo quiero vivir con un hombre soltero y como tú eres mi esposa, tú haces lo que yo digo, porque yo digo. Hasta el trueno está de acuerdo conmigo, ¿viste? Es como que ¡boom! ¡No! ¿Viste? El Eterno está de acuerdo conmigo. Hasta los cielos y la tierra testifican que eso está mal. ¿Ok? Dice el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en el interior. La circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. No está diciendo en carne, no en letra, porque el mandamiento de la circuncisión es un mandamiento. Eso nadie lo puede romper. Está hablando de la condición del corazón. ¿De qué sirve tener circuncisión o tener el anillo de matrimonio? Lo tienes puesto, pero cuando sales por la calle y tu esposa no está contigo, estás así como le decimos en Venezuela, echando los perros a las mujeres. O le vas a ser fiel a ella cuando nadie te está viendo. Eso es lo que es un convenio, fidelidad cuando nadie ve. ¿Me sigue? Entonces, dice el capítulo 3 ahora se pone interesante. Ya que comenzamos con el problema en Romanos, sabemos que hay inmoralidad, sabemos que se ha apartado del Eterno. Ahora comienza como la respuesta al problema. ¿Qué es lo que va a hacer Dios por la humanidad? Porque obviamente los judíos en Roma no hicieron el trabajo. Él lo acaba de decir. Ustedes no están haciendo el trabajo. Ustedes tienen circuncisión física, pero no están actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Básicamente está diciendo, te voy a llamar ahora a responsabilidad. Es un beneficio de que nosotros estemos en el convenio de Dios, pero es una gran responsabilidad ser parte del convenio. Y ya nosotros no nos regimos nosotros mismos.
Somos siervos de Él y nosotros hacemos lo que nuestro Rey dice. Y no cambiamos sus cosas santas. No lo hacemos. ¿Ok? Dice versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea vos veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas como cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice él. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Obviamente, están diciendo que creer en Yeshua es una mentira. Pero ¿por qué está siendo juzgado si no ha hecho nada malo? Él guardaba Torah, él comía limpio, él no adoraba a dioses. Solamente creía en Yeshua, como el Mashiach, el cual estaban esperando en el primer siglo. Y dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumniaba como algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Continúe, hermano, por favor. Versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Oh, espérate, ahí hace una transición bien interesante. Todos estamos bajo un pecado. Ya un momentico, no tiene sentido. Porque si estamos nosotros en la Torá y estamos obedeciendo la Torá, ¿cómo vamos a estar en pecado? ¿Qué pecado está hablando él? Eso es lo que va a hacer el contraste ahí ahora. ¿Me están siguiendo? Recuerden, ¿estamos dónde? ¿Qué es esto aquí? La esfera de... Perfecto. A eso se refiere de aquí en adelante. El pecado que está hablando apunta a Adán. Recuerda que en el capítulo 5 y 6 va a mencionar a Adán de nuevo. Mantengan eso, esa es la clave. Tenemos que definir qué pecado está hablando aquí de todos. ¿Cuál es el que está hablando? Porque si usted y yo estamos observando la Torah, la fiesta, el Shabbat, y haciendo lo que Dios dice que hagamos, entonces no estamos en pecado. Estamos en obediencia, ¿sí o no? Pues entonces, ¿qué pecado está hablando aquí? Ok, vamos a seguir. Versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, ahora eso se está dando versículos por todos lados, como está escrito. Te está citando Isaías 53, 1 a 3. Te está citando Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3. Te está citando Salmo 5, 9, Salmo 143, Salmo 10, 7. Te está citando Isaías 59, 7, 8. ¿Cuántos de nosotros hemos leído todos esos versículos para entender lo que está citando aquí? ¿Cuál es el problema? No, vamos a leer el versículo como dice la Biblia, pero no entendemos el contexto como Pablo está aplicando ese midrash. Es un midrash. Te está explicando algo, está utilizando la Biblia para traer un entendimiento espiritual de lo que está ocurriendo. Y cómo él te va a dar la solución al problema. Isaías, recuerden que Isaías es el libro más citado del Nuevo Testamento. E Isaías está hablando acerca de lo que es la nueva creación, una nueva creación. Vamos a seguir leyendo. Ahí, exacto, ahí en la escalera viene al caso. El contexto del capítulo, muy bien, mi hermano se graduó. Exacto, ¿ve? Esa es la idea. Que cuando, aquí requiere el contexto. ¿Qué tengo que hacer? Contexto histórico, contexto bíblico para entender esto. Bueno, gracias, hermano. Continúe, hermano, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso comenzó en Génesis. En Génesis comenzó eso, cuando ellos comieron del árbol del fruto del bien y de la ciencia. Conocieron el pecado, ¿verdad que sí? Si hubieran comido del árbol de la vida, vivían para siempre. Eso es lo que dice el texto. Entonces obviamente están comiendo del árbol equivocado. Ahora, recuérdate qué pecado estamos hablando. Y una palabra muy importante, justificación.
hemos sido justificados. Recuerda que judíos y gentiles, todos han pecado. Lo dice el versículo 9. ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles, está diciendo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No está hablando de la obediencia a la Torá. Y un gentil, ¿cómo puede ser juzgado con algo que nunca ha escuchado la Torá? Lo único que conoce es la cultura y lo que él vive. Pero Dios ha pasado un decreto de ¿qué? De muerte a toda la humanidad por lo que hizo Adán. Esa es la clave. Ese es el pecado, la muerte. ¿Ok? Ahora, el gentil y el judío son justificados. La Torá te ayuda a mantenerte en la esfera de la vida. ¿Ok? Pero es un acto de justicia que Dios te dé el don de salvación. Dígame. Lo que llaman el pecado original. Eso es lo que llaman el pecado original, que es más un término católico, ¿verdad? Sí. La inclinación al mal, Yatzeh Tov, cosas así. ¿Ok? Dice, versículo 21 en adelante es la clave. Pero ahora, aparte de la ley, oigan, esa es la clave. Ese versículo a mí me metía mal por años. Sí, yo entiendo. ¿Ok? Me tenía mal por años. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero yo he enseñado aquí anteriormente que no hay ningún lugar en los 5 libros de Moisés donde dice literalmente que nos vamos a morir y vamos a resucitar. ¿Dónde dice literalmente en los 5 libros de la Torá que uno va a morir y va a resucitar? En ese vocabulario. Pero Pablo está hablando sobre la resurrección por todos lados. Yeshua habló acerca de la resurrección. Así como en los días de Noé. Y después lo dijo, recuérdate señal de Jonás. Él no lo dijo, ese es el mensaje de resurrección. Ya he hablado acerca de eso, el lago de fuego. Ok, continuamos. Dice versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua. La justicia de Dios. Quiero que pongan atención, no es ni la justicia de Yeshua. La justicia de Dios. Yeshua vino a presentar la justicia de Dios. Y dice, la fe en Yeshua para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, del honor de Dios. No pueden entrar aquí, familia. Ni el judío guardando la Torá, ni el gentil sin guardar la Torá, tienen algo en común. No pueden entrar al Edén todavía. ¿Por qué? Porque morimos. El judío que guarda Torá se mantiene en la esfera de la vida, en la obediencia. Y Dios le ha prometido la resurrección. Pero si el judío rechaza el regalo que Dios ha dado a través de Yeshua, ¿me siguen? O un gentil que no tiene acceso al Edén porque muere. Todos morimos, ¿verdad que sí? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte no puede estar presente delante de la presencia de Dios. Ese es el pecado. Recuerden que hablamos acerca de eso. Voy a enfatizarlo y enfatizarlo. ¿Tiene sentido hasta el momento, Rafi? Ok, seguimos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Yeshua el Mesías. ¿A quién? Oigan esto. ¿A quién? Aquí es donde vamos ahora el vocabulario. El versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. ¿Están siguiendo? Entonces, aquí es donde entra el vocabulario de Yom Kippur. Porque la palabra propiciación es la palabra que se usa para Yom Kippur. Vamos a ver. La palabra, hay diferentes palabras, no estoy hablando de la de hebreo. Esta está en hebreo, está una de las palabras y voy a mencionar las palabras que se usa en el griego, en el Nuevo Testamento, para hablar del mismo tema, ¿ok? Vamos a leer bastante. ¿Queremos aprender la Biblia? Tenemos que leer. 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 al 21, por favor. Copeo.
¿Ok? Copel. Significa rescate. Esa es la palabra en hebreo. Rescate o soborno. O sobre, ¿cómo se traduce como rescate? Suele significar precio por una vida. ¿Ok? Dice, los sentidos relevantes de copel, que es como cubrir, se refiere al intercambio de dinero. ¿Qué dice Pedro acerca de esto? Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Oigan, vamos a ver lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ya va, sin excepción de personas juzga según la obra, lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 y 2 y 3. Siga. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías. Con la sangre de Mashiach fuiste comprado. Pero es que no tiene lógica, porque ¿cómo puede uno ser comprado con la sangre? O rescatado. ¿Cuál era nuestro destino, familia? La muerte. ¿Y por qué se utilizó la sangre del último Adán para redimir a la humanidad? Eso es lo que vamos a hablar aquí. Dice, esta categoría incluye dos significados: soborno y rescate. La noción de intercambio está implícita en Isaías 43:3, mientras que Proverbios 6:35 descarta la idea de compensación. Una conexión explícita entre el sustantivo copel, que significa rescate, o el verbo kapar, que dice hacer expiación. Eso se da en Éxodo capítulo 30, versículo 12 al 15. Cuando se realiza un censo y cada persona debía pagar cierta cantidad de dinero, y se llama rescate, como una expiación. Ok, interesante. Por la vida y por su vida al Señor. El pago de este rescate se escribe como una ofrenda para hacer kapar, expiación por la vida de la persona, y se denomina dinero de expiación. Quiere decir que había una forma de ser comprado o una forma de rescate. ¿Rescatándonos de qué? De la muerte. ¿Qué? Pero no lo hizo con dinero ni con oro. ¿Lo hizo con qué? Con la sangre. ¿La sangre qué? De nefesh, el alma está en la sangre, ¿no? La sangre tiene valor. La sangre representa vida. La sangre representa más que la muerte de un animal. Por eso es que usaban la sangre en los antiguos rituales, porque como es vida, pensaban que los demonios los iban a atacar. Y decían, no, nosotros estamos en la vida. Le vamos a matar a este animal para aplacar los espíritus malignos. En la Torah no. En la Torah es no. La muerte del animal es para el consumo de carne de los sacerdotes y los levitas y sus familias. Y la persona que trajo la ofrenda. Es la sangre que cuando la pones en el altar restaura tu relación íntima con Dios de algo que hiciste involuntariamente. Pero ¿qué pasa con la humanidad que no vive para siempre? ¿Quién puede rescatarte de eso? No había un tipo de ofrenda para el pecado de rebelión, de lo que era una rebelión en contra de Dios. Era muerte, específicamente el pecado moral. ¿Están conmigo? Ok, entonces vamos a seguir. El Nuevo Testamento utiliza la palabra comai, ok, que habla acerca de ser propiciado, mostrar misericordia, hacer expiación. Familia, esa es la palabra que estamos utilizando aquí en Romanos capítulo 3, versículo 25. Propiciación tiene que ver con el día de expiación, el arca del pacto, the mercy seat. Eso es lo que representa. ¿Ok? Si ustedes aquí no me están siguiendo, la audiencia no me está siguiendo, no me va a seguir. Ahora, yo no sé si ustedes anteriormente habían estudiado el libro de Romanos en esta índole. ¿Ok? Pero lo que llama la atención acerca del libro de Romanos es esa palabra. Si la buscas en el griego, y en inglés dice mercy seat, la silla de misericordia, y eso es directamente conectado con el día de expiación y con el lugar santísimo. Importante, ¿ok? Yo espero que esa lluvia sea de bendición, que el Eterno esté complacido con nosotros, que encontremos gracia, y le oramos a Él que no se vaya al internet, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Dice, el verbo hilaskomai aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En la parábola de Yeshua sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos pide a Dios que sea misericordioso. Hilaskomai. Lucas 18:13.
Este uso de ilaskomai implica expiación como perdón. Recuerden la palabra perdón, ¿verdad que sí? Afimi o áfesis, ¿sí o no? Ok. Entonces dice, la segunda aparición de este verbo parece evocar el lenguaje del... Oigan, dice, parece evocar el lenguaje del ritual de expiación en el Antiguo Testamento, en la forma que se usa ese verbo. Está hablando acerca de una expiación, del día de expiación. Si lo buscas en el griego y buscas lo que representa la palabra, no hay escape para esa interpretación. No es el invento de Rico. ¿Ok? Dice, Yeshua es representado como un sumo sacerdote que hace expiación ilaskomai en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Usa la misma palabra. Vamos a ir rapidito a Hebreos 2.17, por favor. Hebreos 2.17. ¿Está siendo grabado internamente esto? Aquí. Can you find out, please? Que se cae el internet. No quiero perder el estudio, no quiero hacerlo de nuevo. Okay. Hebreos capítulo 17, ¿lo puede leer? Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ok, ¿ve? El libro de Hebreos te está explicando usando la misma palabra en ese texto. ¿Están conmigo? Ok, dice, en ambas ocurrencias, ilaskomai se considera una acción necesaria debido al pecado humano. Ese viene de un comentario muy, pero muy creíble. Mira lo que dice, en ambas ocurrencias, en Hebreos capítulo 17 y también en Lucas 18:13, en ambas ocurrencias, ilaskomai se considera una acción necesaria debido al pecado humano. ¿Están conmigo? Hay otra palabra conectada con esta en el griego, que es ilasterión. Es neutral, ¿ok? Dice medio de expiación, lugar de propiciación, literalmente cubierta del arca de la alianza en el tabernáculo, metafóricamente medio o lugar de expiación. Estamos hablando de la palabra. Hermana, ¿puede leer Romanos capítulo 3, versículo 25 de nuevo, por favor? Para enfatizar lo que estamos describiendo aquí. Romanos 3:25. 3:25. Aquí lo tengo. Dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que lo que hizo Yeshua, que cuando él muere como hombre justo y moral, Dios hace un acto de justicia, no solamente con su hijo Yeshua, pero con toda la humanidad por la resurrección de los muertos. La sangre del Mesías se convierte ahora en lo que se llama ransom, el rescate, porque el último Adán es como el primer Adán, que el primer Adán fue creado perfecto, cuando no experimentó, fue creado para vivir para siempre. El pecado lo dirigió a la muerte. ¿Ok? Y ahora el último Adán es el que dirige a la humanidad a ser restaurado, una nueva creación. ¿Ok? Y tiene que ser por su sangre. Tiene que ser por su sangre porque la sangre representa la vida. La sangre se convierte en el indicador del convenio entre Dios y el pueblo. Altar, se necesita un altar. ¿Nunca se han preguntado por qué el libro de Hebreos está diciendo que Yeshua subió al tabernáculo celestial y que entró al lugar santísimo y que allí hizo la expiación por nosotros? ¿Por qué se han preguntado eso? Porque requiere un altar. Así como Moisés tomó mitad de la sangre, la roció en el pueblo y la roció en el altar. Así como Abraham, cuando entró a la tierra, construyó un altar, hizo una ofrenda. Así como cuando Jacob entró a la tierra, construyó un altar. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, construyeron un altar, porque representa la autoridad de Dios. Y la sangre es el indicador del convenio entre el pueblo y Dios. Y el pueblo peca, profana el altar.
Quiere decir, como la tierra fue dedicada a Dios en la creación, cuando el humano, sea creyente o no, peca del aspecto moral, profana la tierra, y la tierra le pertenece a Dios, y Dios tiene que atraer expiación, no solamente por su pueblo Israel, pero también por toda la humanidad, porque es espacio sagrado. Por eso que el evangelio tenía que ir a todas las naciones. Ok, el Septuaginta, el término hilasterión suele traducir la palabra hebrea capoget. Okay. Se refiere pues a la cubierta del arca de la alianza. En la descripción de la estructura y el mobiliario del tabernáculo terrenal, en Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5, hilasterión tiene exactamente este significado. A la luz del Antiguo Testamento, este uso de hilasterión transmite la idea del lugar de propiciación o expiación en el tabernáculo. En Romanos capítulo 3, versículo 25, el término, oigan esto, el término se utiliza cristológicamente. Cristo es el hilasterión, ¿ok? En o por su sangre. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Ok, dice, este pasaje presenta al Mesías en el contexto de su sacrificio como el medio de expiación en el lugar de propiciación. Quiere decir que no es la muerte del Mesías, es la resurrección del Mesías que es la clave. No es la muerte, la muerte fue injusta a un hombre moral y justo, fue injusta. Lo acusaron de algo que él no hizo. Dios lo vindica con la resurrección. Cuando en la Iglesia Católica tristemente ponen a un Cristo colgado en una cruz, ese no es el Mesías que servimos nosotros, porque el Mesías de la Biblia está sentado a la diestra del Padre. Y esto no es una crítica a la gente que sigue la Iglesia Católica. No, estamos hablando de una realidad que la Biblia nos dice. Maldito hombre que colga en un madero. Y la Iglesia Católica tiene al Mesías colgado en un madero ¿desde cuándo? Desde el año 300 y pico. Entonces, cuando un judío ve eso, ¿qué usted cree que va a pensar? Yo no quiero seguir al colgado. Yo no quiero seguir a uno maldito. Pues eso es lo que representa para un judío cuando ve a Jesús en un madero, en una cruz. Culto imperial. Ok, seguimos. Hay otra palabra en griego. Hilasmos. Neutral masculina significa expiación, ofrenda por el pecado, referido al sacrificio de expiación. En la Septuaginta, hilasmos se utiliza a veces para traducir kippurim, expiación. En el Nuevo Testamento la palabra solo aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. Vamos allá, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Esta palabra que está conectada con expiación aparece 2 veces en sus Biblias. Primera de Juan 2:2. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, ¿ve? ¿Él es nuestra qué? Propiciación. Vocabulario Yom Kippur en Primera de Juan. Hilasmos. Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué todo el mundo? Porque tiene una responsabilidad como el creador, el soberano de todo el universo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, rey del universo. Piensa en esto. Él tiene tanto amor por el cosmos, el universo, la tierra, que el mensaje ha llegado a usted. No importa de dónde sea, qué color sea, flaco, lindo, bonito, gordito, no importa. Él dice, tú aceptas mi evangelio, tú tienes el mismo derecho que los judíos tienen. Entra al convenio, obedece la Torah para que te mantenga en bendición. ¿Ok? 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oh, ¿cuántos de ustedes nunca habían visto la palabra propiciación en esos 2 versículos? Y la conexión que tiene con el día de expiación. Porque eso,
o al ayuno del día de expiación. Está siendo grabado aquí, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. La palabra nestía aparece varias veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de los casos se refiere al ayuno o el hambre en general y no son relevantes para el tema de la expiación. Sin embargo, mira qué interesante, en Hechos capítulo 27, 9, el ayuno nestía se refiere a un ayuno religioso público. Quiere decir que ahora nosotros tenemos la evidencia que en el primer siglo, en Hechos capítulo 27, versículo 9, cuando Pablo habla acerca del ayuno, está hablando de que en el primer siglo se estaba ayunando cuando se hacía el día de expiación. Que cuando alguien dice que no, eso de ayuno no se tiene que hacer, que eso es un invento de los rabinos, entonces ¿por qué todos lo están haciendo en el primer siglo? ¿Ok? ¿Me siguen? Ok, entonces vamos a hablar de sangre. Eso es lo que yo quería llegar aquí, lo que había encontrado, pero no importa, siendo grabado. ¿Ok? Eso es parte de. Dice, a quien Dios exhibió, versículo 25, públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, por su sangre. Ok, aquí tengo lo que quiero escribirlo. Dice, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como en el mundo clásico, la sangre era el asiento de la vida, el alma, es decir, la vida, la fuerza vital, está en la sangre. Dios es el único Señor de toda vida. Quiere decir que cuando Dios respiró, cuando Él sopló la vida en Adán, es posible que haya sido sangre. O que el soplo, el oxígeno, le dio vida a las células que se convierten en sangre. Y la sangre es la que carga el oxígeno. Porque el hombre es Adam, sangre, y vino de la tierra. Nosotros somos tierra, tenemos sangre. La sangre es lo que nos da vida. Sin la sangre no vivimos. Oxígeno y sangre. El cáncer le quita el oxígeno, ¿okay? Ya no estamos alcalinos y las células mueren y tenemos cáncer y se destruye el cuerpo. Interesante. Pero mientras más oxígeno tú tengas, la sangre se alcaliniza y el cáncer no puede vivir en un cuerpo alcalino. ¿Están siguiendo? Sí. Por eso Dios quiere que comamos algunas cosas para mantener nuestros cuerpos sanos. Ok. Dice, de ahí que vengue el derramamiento de sangre inocente. La sangre animal también pertenece a Dios, es sagrada, y el consumo de sangre está prohibido bajo la pena de muerte, como Levítico 3:17 lo dice y otros capítulos. Dice Levítico 17:8, versículo 10, 13 y 15, subraya que estas leyes se aplican no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros, los paganos residentes o extranjeros. En el Antiguo Testamento la sangre de los animales sacrificados se devuelve a Dios, porque es sangre de Dios, es vida, derramándose al pie del altar. Se utilizaba para rociar el altar, como en Éxodo 29:16. El sumo sacerdote, como en Éxodo 29:21. También el velo del templo, como Levítico 4:6. El poder de la sangre del sacrificio es expiatorio, como lo dice Levítico 16:6 y 15. Purificador, como lo dice Levítico 14. Y santificador, como lo dice Éxodo 29 y capítulo 30. Pertenece a la celebración de la alianza. ¿Okay? La sangre eliminaba el pecado en los sacrificios de purificación. El pecado y la culpa, especialmente en el gran día de expiación, Levítico 16. Purificaba a los sacerdotes, al pueblo y al templo y renovaba la alianza. Y la sangre se ponía en los postes de las puertas y protegía de la muerte a los primogénitos en Éxodo capítulo 12. Quiere decir que la sangre, por eso está hablando acerca de Yeshua, como fue propiciatorio, y por su sangre nosotros ahora hemos sido redimidos o hemos sido rescatados. ¿De qué? ¿Rescatados de qué? De la muerte. Ese es el pecado que habla Pablo. ¿Me están siguiendo? Sí. Aunque no haya aire, aunque no haya internet, aquí vamos a aprender. ¿Okay? Porque mi audiencia no es ellos, mi audiencia son ustedes. Ellos están viendo, pero son ustedes. Si aquí en esta congregación se aprende esto, vamos a hacer una gran diferencia en el área. Y se va a llenar, no porque tenemos lo mejor de lo mejor, no es por eso, es porque estamos tomando el tiempo de educarnos para entender lo que creemos.
Y eso nos va a separar completamente de los demás. ¿Ok? Y queremos compartir eso con otras personas. Ok, perfecto. Entonces, la palabra Adán, la hermana lo tiene en el texto. ¿Está siendo grabado? ¿Estoy aquí? Ok. Ok, perfecto. Entonces dice, Adán, pueblo, humanidad. Dice, este es un comentario bien interesante. Cuando yo lo vi, wow, me quedé sorprendido. Dice, algunos estudiosos han sugerido una conexión entre el hebreo Adán y acadio, Adamu. En el acadio la misma raíz, Adamu, que se usa para sangre. Interesante. ¿Ok? Número 2, Adamatu, que se usa para sangre negra en un estado patológico. Y número 3, el plural, Adamatu, para tierra oscura y roja. En acadio antiguo y babilonio antiguo se descubren nombres propios como Adamu o Adamu o Adamu. ¿Okay? Quiere decir que la palabra aquí, Adán, está relacionada con sangre. Qué interesante. Está interesante eso. Y ya yo sabía que la palabra Adán representaba sangre. Pero ¿hasta qué punto, no? Ok. Dice, en dos de estos pasajes, si puedo compartir aquí de nuevo. ¿Lo están pasando bien? Sí. Ok. A ver si lo agarra. Ok, ahí está. En 2 de estos pasajes, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, 49, brevemente, en Romanos 5, del 12 al 21, más extensamente. Pablo compara, oigan esto, este es el comentario, es interesante. Pablo compara la obra de Adán con la obra del Mesías en términos de las consecuencias de cada una para la humanidad. ¿Qué han legado a la humanidad el primer Adán y el último Adán? Esa es la pregunta del comentario. Dice, obsérvese que en 1 Corintios 15, 45, Pablo se cuida de llamar al Mesías el último Adán, no el segundo Adán, el último Adán. Bien interesante. Si hubiera utilizado esta última frase, el segundo Adán, hubiera puesto en duda la finalidad del Mesías. Entonces uno puede decir, entonces pues viene otro. Pero cuando dice, el último Adán, eliminó la posibilidad que venga otro. Bien importante eso. Ok, el vocabulario que él usa es concreto. Eso Pablo lo dice, lo vamos a leer ahorita. Entonces ahora se pone interesante porque Pablo está haciendo una comparación. No con Moisés, porque la ley, él entendía que la ley no tenía el poder para eliminar la muerte. La ley solamente podía darte a ti la posibilidad de hacer expiación para volver a presentarte y acercarte a Dios en su espacio sagrado. Pero no tenía el poder para guardarla, para eliminar la muerte. Solamente Dios puede darte ese galardón. Si tú vives una vida en convenio con Él y confesando que Él tiene la autoridad sobre la muerte y tú vives en obediencia para mantenerte en bendición. ¿Están conmigo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, dice... ¿Qué ha legado a la humanidad el primer Adán o el último Adán? Obsérvese que en 1 Corintios 15, 45, ¿usted tiene ese versículo? Sí. Léalo, por favor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Perfecto. Y dice, 1 Corintios 15, 45, Pablo se cuida de llamar al Mesías el último Adán y no el segundo Adán. Si hubiera utilizado la última frase, hubiera puesto en duda la finalidad del Mesías. Segundo puede ir seguido por tercero y por último. Pero último es definitivo. Lo que Pablo hace en el pasaje de Romanos 5, el locus classicus en el Nuevo Testamento sobre la teología de Adán, por medio de la comparación, versículos 12 y 14. El capítulo 5, versículos 12 y 14. Lo vamos a leer ahorita. Estamos allí, ¿no? No hemos llegado ya todavía. Ok. Pero el capítulo 5, versículos 12 y 14. Vamos a leerlo. Dice, 12 al 14. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Romanos 5? Sí. Estoy en 1 Juan, perdón. Léalo, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ve qué clarito está ahora? 17. Por eso necesitamos expiación.
Pero se hizo a través de la sangre del último Adán, porque la sangre trae vida. No es que estamos haciendo cultos religiosos al inframundo, no, estamos diciendo, Dios, tú diste vida a Adán, al primer Adán, soplaste el soplo de vida y ese cuerpo vino a vivir por esa sangre. Y el pecado de Adán causó la caída de la humanidad a la muerte. El pecado que la Torá en realidad no puede solucionar ninguna ofrenda para el pecado que guía a la muerte. Por eso es que la dádiva del pecado es muerte. ¿Ve? La de Dios es vida. ¿Ok? Pero del pecado es muerte. Eso es lo que está hablando Pablo. Y seguimos. Dice, el contraste en el versículo 15 y 17 y la comparación en el versículo 18 al 21 es establecer una analogía entre el afecto comunitario de Adán con respecto al pecado y el efecto comunitario del Mesías con respecto a la rectitud con Dios. La transgresión de Adán trajo la muerte a la humanidad. Mucho más, el acto del Mesías traerá vida a la humanidad. En realidad, todo Romanos capítulo 5 está dedicado al contraste y comparación, algo que nunca hacemos. Esto es algo que yo llevo tratando de hacer hace un tiempo y la gente me mira como que estoy loco. Y es porque he podido aprender esto en los sistemas educativos, que hay que hacer un contraste y constantemente lo hago. Porque no podemos ver algo lo vemos en un versículo, que eso es lo que me dice a mí, ese versículo. Es que no importa lo que te dice a ti. Lo que importa es lo que Dios dice para que tú lo hagas. ¿Sabes? Vamos a dejar ese vocabulario. No, porque ese versículo me dice a mí, yo siento. Ay, por favor. O seguimos adelante o vamos para atrás. Porque yo estuve acostumbrado a eso cuando estaba en la iglesia pentecostal. Ya yo no quiero vivir con especulación y lo que es lógica, yo quiero algo concreto. Porque mi vida espiritual está basada en una base concreta, en una creencia concreta. Por eso es que mucha gente cuando llegan ahora los jóvenes se van. ¿Qué le enseñamos nosotros en las congregaciones si no tienen una fe concreta? Van a la universidad y allá aprenden a dudar de Dios. Porque allá le enseñan filosofía, allá le enseñan teología de acuerdo a lo que ellos piensan. Yo conocí a un muchacho amigo mío que él fue a un seminario. Él me dijo, yo fui al seminario surafricano, estaba manejando de Johannesburg a Durban, y él me dice, empezamos a hablar de Antiguo Medio Oriente, y dice, fíjate, yo estudié un poquito acerca de esto, pero yo casi pierdo mi fe en la universidad cristiana en South Africa. Aprendí a dudar más que a seguir la Biblia. Y yo, ¿what? Y empezamos a hablar. Y ahí fue cuando yo empecé a contrastar un poco más. Porque la gente ahora mismo se van corriendo las ciencias bíblicas. No, quiero científicos de la Biblia, sin considerar la escalera educativa. No, vamos a ver el texto nada más. El texto no se aplica con el contexto, porque aquí está hablando los romanos. Pero es que todo eso tiene un contexto cultural, histórico, arqueológico. Todo tenemos que mirarlo completamente. ¿Y a quién escogemos? A los arqueólogos que son minimalistas. Filkenstein. Tú vas a Israel, menciona el nombre de la gente como que, ok. Respetado dentro del mundo que minimiza la Biblia. A eso están escuchando. Tantos que hay. Que por cierto, yo conocí un arqueólogo que me dijo, mientras él trata de minimizar la Biblia, cada vez que encuentra algo, prueba que la Biblia es verdad. Nos volvemos locos con el conocimiento y perdimos nuestra mente. Dice, vamos a seguir. Romanos capítulo 4, vamos al capítulo 4, pero tenemos que seguir, tengo tiempo. Se fue la luz, se fue el aire, regresó la luz y el aire. Vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. ¿Qué capítulo quedamos nosotros? En capítulo 3, ¿verdad? 25. ¿Lo expliqué bien? Sí. ¿Me siguieron bien? Sí. Yo sé que es mucha información. A mí me dicen, Rico, tú das demasiada información, habla muy rápido. Está siendo grabado. Regresen de nuevo, lo pueden observar de nuevo. Pero yo creo que es importante. Corríjame si estoy equivocado. Yo pienso que ustedes se merecen el respeto de una audiencia que quiera aprender, darte todos los recursos posibles para que usted pueda validar la información. Creo que eso es obvio. Mi hermano viene de Tampa. Imagínate si yo agarro un versículo y te doy una explicación espiritual por 40 minutos y te envío para tu casa. Le tomó más tiempo llegar aquí que hice, que ver el tema. Eso es falta de respeto a usted. Yo admiro la dedicación que usted tiene de venir todos los miércoles de Tampa. Y cuando yo lo veo me motiva. Ese señor hizo el esfuerzo con ese tráfico y vino. Wow. Rafi se levanta a las 3, 4 de la mañana. Y él llega acá y escucha.
Pues eso para mí me motiva, yo quiero darle lo mejor. Pues yo entiendo que tenemos unas vidas y estamos ocupados. Vamos a seguir leyendo el capítulo 3, versículo 26 ahora en adelante. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mira el vocabulario que le usa. Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe. ¿Por qué usa ese vocabulario diferente? Porque ya el judío tiene la fe de que va a estar resucitando. Eso es parte de la oración 3 veces al día en el Amidá. La segunda oración, la resurrección de los muertos en el Amidá. Ellos tienen esa fe. ¿De cómo trabajaría eso? No sabían, pero tenían esa fe. Que Dios iba a resucitar a los muertos, porque Isaías 25:8 lo dice, que Él destruirá la muerte para siempre. Ellos lo entienden. Ahora, por medio de la fe, nosotros tenemos una fe que no conocíamos al Dios de Israel, hemos abrazado el convenio, cambiamos nuestro estilo de vida y esperamos con alta anticipación el día de la resurrección. Y creemos verdaderamente en fe. A los lugares que yo he ido en este mundo y a la gente que he tenido que hablarle yo, predicando una fe de un Dios que acabo de conocer 25 años atrás. Interesante. Que sacrificamos todo porque queremos serle fiel a Él. Descartamos lo que el mundo tiene que ofrecer. Literalmente somos del mundo, pero no estamos en el mundo. ¿Ok? Seguimos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado. Ya va, está hablando un contraste aquí bien interesante. Si vemos la pantalla, tengo los primeros 7 versículos allí y me voy a enfocar en que bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Iniquidades, buscarla en el griego y lo trazas al hebreo. Son iniquidades, rebeliones que dirigen a lo que es el pecado. ¿Ok? Vamos a ver si estoy correcto. Okay, estaba haciendo la clase y me hicieron una pregunta después del estudio que como que me confusió porque la lista, había un error en la lista. Okay, y ahí mismo llamé a mi maestra a preguntarle. Que vamos a ver. Versículo, ¿cuál es ese? El 7. Estoy buscando aquí el programa que tengo. Romanos 4:7. 4:7. Quiero ver lo que dice aquí, quiero estar seguro. Dice: Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and their sins are covered over. Okay, forgiven. Lawless deeds. Estoy usando un vocabulario diferente. Sus acciones de fuera de ley. Okay, tendríamos que buscar acá lawlessness. A ver qué diría acá. No me está dando la palabra, que tendría que buscar de nuevo. Pero es interesante que la palabra perdonadas, dice: bienaventurados a aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. ¿Por qué citó a Abraham para citar eso? ¿Por qué tuvo que hablar de Abraham para citar eso? Él lleva hablando del problema en Roma, él lleva hablando de la solución que Dios dio por expiación o propiciación, ¿sí? Ok, entonces ¿por qué está utilizando a Abraham en este caso?
Esto es interesante. Recuerda que le está hablando que Dios no hace excepción de personas, al judío y al gentil. Entonces utiliza a Abraham como el precedente legal para establecer la justicia de Dios, porque Abraham no era judío y vino de una familia gentil. Está utilizando un precedente. La hermana sabe que un precedente legal carga una legalidad. Él es un abogado, anyway. Pablo era abogado. Entonces, él está diciendo, pero un momentico, si tenemos el precedente bíblico de que Dios no hace excepción de personas. Llamó a un hombre de Mesopotamia, de la tierra de Ur, que era un hombre justo y moral, y lo llamó y le dio una herencia. Quiere decir que aquí va a hablar de la herencia, ¿okay? No de ser judío. No, está hablando de la herencia. Porque la herencia es ¿qué? La tierra, ¿no? Sí. Y la tierra va a ser espacio sagrado, ¿no? Y cuando Dios esté en la tierra después del milenio va a ser perfecto, que la muerte no morará, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un gentil entrar si está en un estado del pecado, que es la muerte? No puede. Ok, recuerde que el pecado es la muerte, esa es la clave. Ok, seguimos. Dice, la palabra perdonar, cuando la buscamos en el griego es la palabra afimi. Qué interesante. Yo vengo hablando acerca de la palabra áfesis. Afimi es la palabra que se deriva de lo mismo. Dice afimi, derivado de apo de afimi, poner en movimiento, enviar. Atestiguado desde Homero, significa la liberación voluntaria de una persona o cosa sobre la que se tiene control legal o real. Quiero que mediten en lo que acabo de decir. La palabra afimi en el aspecto secular dice, significa la liberación voluntaria. Recuérdate que Dios ha perdonado a todas las personas que por fe a través de Yeshua van a Dios. No es que quitan a Padre del trono y ponen a Yeshua, que van a Dios a través de Yeshua. ¿Ok? Y mira lo que representa la palabra. Dice, significa la liberación voluntaria de una persona o cosa sobre la que se tiene control legal o real. Ya va, eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 2. El libro de Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice, versículo 14. Lo leí esta mañana. Y dice, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Quiere decir que aquí el Eterno nos está dando un perdón, una remisión, una cancelación de una deuda. Porque éramos esclavos, todos somos esclavos a lo único que nos esperaba, la muerte. Ese amo opresor, Satán, nos tenía destinado para la muerte a través del pecado de Adán. Lo engañó y todos caímos. Ahora la liberación que Dios nos ha dado, la liberación es la cancelación del decreto que estaba en contra de nosotros. Eso fue lo que fue clavado en la cruz, no fue la ley o la Torá, fue el decreto en contra de la humanidad. La muerte fue cancelado a través de la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de que la ley fue clavada en la cruz? ¿Qué ley? Porque hay dos. Está la Torá de Dios y Romanos nos habla de la otra ley, de la esclavitud a la muerte. Hemos sido liberados de aquella para ser siervos de la otra, a través de Dios. ¿Ok? Ok, dice, además el verbo, el sustantivo áfesis, descarga puesta en libertad, se utiliza desde Platón en adelante. En su uso figurativo, afimi se solapa en significado de pariami, Homero, literal dejar caer, dejar pasar, permitir. ¿Ok? Seguimos. Afimi, el sustantivo figurativo, el verbo significa dejar solo, permitir, dejar pasar, descuidar, abandonar. Pero dice, el uso jurídico es importante. Esa es la clave. Hay diferentes formas que se usa esa palabra. El uso jurídico es importante. Liberar de un vínculo legal, cargo,
culpa, etc. También a una mujer el matrimonio, como un divorcio. Por eso fue que Jeremías habla acerca de que él le dio carta de divorcio. Es un vocabulario figurativo de la relación, de la transgresión de Israel, como la metáfora de novia en contra del esposo. Por eso usa ese vocabulario. Ok, seguimos. Dice, otra palabra que es absolver o cancelación de un proceso penal. Eximir. Del mismo modo, el sustantivo áfesis, por ejemplo, significa liberación, perdón o remisión. Dice, todos estos significados se aplican a partir de Homero solo a las relaciones humanas. No se encuentra en sentido religioso en el mundo griego. Pablo, cuando escribe esto al mundo de griego, está utilizando un vocabulario que ellos entendían para que ellos entendieran lo que Dios vino a hacer por ellos. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí vemos la palabra áfesi o afimi. Los Septuagintas emplean afimi en sentido clásico del griego como soltar, dejar, abandonar, dejar atrás, permitir, dejar, liberar en el año de liberación. Se relativamente poco en el sentido de perdonar. Hemos hablado de esto 1000 veces ya en este año, pero estoy dándote otra definición de la misma palabra en el mismo comentario. Que todo es legal. Se usa relativamente poco en el sentido de perdonar. Cuando se usa, suele traducir el hebreo nasá. La palabra nasá, liberar de culpa o castigo, como esos versículos que ven ahí. O shalach, perdonar o indultar. A veces significa kiper, cubrir, hacer expiación, como en Isaías 22:14. Dice, el que perdona es Dios. Mediante el acto de perdón se reconstituye, oigan esto, mediante el perdón, lo pueden leer conmigo. El que perdona es Dios. Mediante el acto del perdón se reconstituye la relación entre Dios y el hombre que ha sido perturbado o destruida por el pecado. El pecado que es la ¿qué? El contexto de hoy, el pecado que está hablando Romanos, es la muerte. Eso no permite que usted llegue aquí. A eso fue que nos dio el perdón Dios, para que podamos regresar al jardín. ¿Ok? ¿Están conmigo? De los cerca de 50 veces que la palabra áfesis está en el Septuaginta, 22 se encuentran en Levítico 25 y Levítico 27. Para la palabra hebrea, Yovel, el año jubileo, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está hablando de algo bien profundo. Ese hombre fue fiel hasta casi la muerte. El rey de Sodoma le dio un regalo y no lo... What happened? You did it, cool. El rey de Sodoma le dio un regalo y no lo tomó. Él dijo, no, porque yo he levantado mi mano en juramento que no tomaré nada para que no digan que usted me ha hecho rico a mí. Y él dijo, no. Ok, te mereces un gran regalo. Ya tú lo tienes, tu esposa. Ok, seguimos leyendo. Versículo 13 dice, ahí estaba, ¿no? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, muchas naciones, Goy, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Resurrección.
¿Están viendo aquí? Está estableciendo que la resurrección es también para los gentiles, si creen por fe a través de Yeshua el Mesías. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo que casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sará. Tampoco dudó, pero por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que en él, oigan, voy a leer eso, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, el que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua nuestro amo. Ok, ¿a quién dice que tenemos que creer ahí? Al Eterno, a Dios, ¿verdad que sí? A través de Yeshua. Ok, dice, la cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque ahora el pecado, la muerte no tiene soberanía sobre nosotros. Somos justificados a entrar. El Espíritu Santo se convierte en el sello de entrada, el pasaporte. ¿Sí? Aleluya. There you go. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tiempo, yo le he enseñado a ustedes la paz. Shalom es por qué. Hemos enseñado acerca de eso aquí. Cuando hay paz es porque hubo qué. Para tener paz tiene que haber qué. Guerra. ¿Cuál es la guerra entre la humanidad y Dios? La muerte. Si no hay muerte, nosotros pensamos que la vida eterna es para los que creen en Yeshua, en Dios a través de Yeshua. Quiere decir que ahora tenemos paz y nos podemos acercar a Dios. Hay shalom. ¿Ok? Entonces dice, sus justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amo Yeshua el Mesías, por quien también tenemos encontrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Continúa, hermana. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, porque la sangre produce vida y la justificación es porque hizo expiación. Y Dios aceptó su expiación como una forma de restaurar el convenio, no solamente con Israel, pero con toda la humanidad para regresar al jardín. Interesante. Dice, versículo 10. Siga. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Reconciliación de qué? ¿Cómo puede ser reconciliado un gentil si nunca ha estado en convenio con Dios? ¿Puedo ser yo reconciliado con una persona que nunca ha tenido un tipo de relación? De amistad o de... Yo puedo ser reconciliado con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, si hay un tipo de guerra entre nosotros. Entonces, ¿cómo ocurre esa reconciliación? Reconciliados. Capítulo 5, justificados, reconciliados, porque Dios permitió que su Hijo muriera por nosotros. ¿Qué merecemos nosotros reconciliación? ¿De dónde? De la creación. Cuando Adán peca, separa a la humanidad de Dios. Y de ahí comienza el mensaje de redención. Ahí comienza la restauración a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Israel. No hicieron el trabajo a través de Yeshua, el último Adán. Una vez y para siempre se acabó el problema. ¿Ok? No hicimos el trabajo bien.
y todavía continuamos fallándole a Dios. ¿Okay? Ahora entra Adán y el Mesías. Mira el capítulo 5, versículo 12 en adelante, que dice: por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, el pecado que dirige a ¿qué? ¿Qué es el pecado que habla aquí? La muerte. Dice, y por el pecado la muerte, lo dice el texto ahí mismo. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, ahí está. Caso cerrado. Caso cerrado. Solamente algunos de ustedes. Está en vivo. Ay, Dios mío. Yo pensaba que no estaba en las redes. Ok. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte hasta Adán, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura de lo que ha de venir. Ok, ¿por qué dice eso? Hasta Moisés. Porque la Torá se suponía que Edén fuera restaurado. Por eso el tabernáculo fue construido. El tabernáculo, el campamento es santo, el pueblo santo, el templo, el tabernáculo, Dios bajó en su morada, en su presencia. Edén restaurado, pecaron. Eso no puedo decirlo ahora. Continuamos. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos de la gracia y el don de Dios, es un regalo, por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Que el pueblo adoró el becerro de oro en el monte Sinaí, transgredió en contra de Dios. Rechazaron la tierra, transgredieron en contra de Dios. Okay. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio, ¿de quién está hablando aquí? En el versículo 16. Oigan lo que dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Adán, gracias. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Qué condenación tuvo Adán y su descendencia? La muerte. Y dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Justificar. La humanidad no tenía justificación de regresar al Edén. No podían entrar. ¿El don de la vida eterna? El don de Dios. Él dice, ok, tú me eres fiel a mí. ¿Tú crees que yo resucité a Yeshua? ¿Tú crees que yo tengo soberanía sobre el diablo que supuestamente tiene el imperio de muerte matando a medio mundo? ¿Tú crees que yo soy el rey de la creación? Sí, Señor, tú eres el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de la creación, tú eres el rey del universo. Ok, perfecto. Y yo creo que tú resucitaste a Yeshua. Ok, te voy a dar un regalo. Vas de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Solamente vive una vida moral y justa. Yo te protejo, te doy todas las herramientas para que puedas vivir en el ámbito de la vida. Y si mueres antes que venga el Mashiach, yo te voy a resucitar. Entonces el don del que está hablando aquí es el don de la vida eterna. Sí, es un don, un regalo. Dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, el versículo 17, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es el regalo que Dios nos da y no toma en cuenta lo que hizo Adán en este caso, porque Yeshua pasó por el procedimiento de hacer una expiación. ¿Me siguieron en esa? Queda poco tiempo, voy a terminar ya. Que él pasó por, y su sangre, recuérdate, tiene que ver con vida. Como Adán, hombre de sangre, lo vemos. Ok, seguimos. Porque, va, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, nuestro amo.
Muertos al pecado. Ahora te va a dar el poder, el capítulo 6. Tengo tiempo para eso, el capítulo 6. Y vamos a llegar hasta la libertad del versículo 18. ¿Ok? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Está haciendo midrash. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo tú puedes morir al pecado? ¿Cuál es la clave que morimos al pecado? ¡Ah! Pastora se graduó, dale el certificado, el diploma. Dígalo al micrófono. La obediencia a los mandamientos, la obediencia a la Torah. Te mantiene en la esfera de la vida. Esa es la forma que Dios te mantiene fuera del caos. Ok, yes. Tremendo estudiante que tengo aquí. Aleluya. No, en serio. Estoy hablando en serio. Usted no tiene la menor idea lo que satisface. A mí me llena tanto saber que enseño algunas cosas y que ustedes lo están asimilando y lo están haciendo lo suyo, están enseñando a otros, están buscando personas a que lo entiendan. Yo solamente soy un vehículo. Va a venir otro maestro mejor de lo que la gente piensa que uno lo hace. Esa es la idea. Yo enseño artes marciales por año. Cuando yo enseño artes marciales, yo no enseño defensa personal para que una persona te dé una galletada y te tire al piso y te gane. Yo te enseño para que tú seas mejor que yo, que puedas preservar tu vida, que tú puedas irte a tu casa con tu familia. ¿Qué importa que tú lo hagas mejor que yo? Esa es la idea. El maestro quiere que los estudiantes sobrepasen al maestro. Pero la inseguridad del hombre a veces limita a las personas. Y yo no quiero que aquí se haga eso. Y vamos a dar los recursos, usted lo asimila de acuerdo a cómo pueda asimilarlo. Seguimos. Dice el versículo, ¿cuál? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir, morimos al pecado, somos una nueva creación, son un simbolismo. ¿Ok? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó a los muertos por la gloria del Padre, ¿ok? Así también nosotros andemos en nueva vida, nueva resurrección, nueva creación. ¿Tiene sentido? Ok, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado aquí que dirige a la muerte. Eso es lo que el enemigo trata de hacer. Hemos sido justificados, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Muerto a qué? A lo que es el pecado moral que te guía a la muerte. Por eso la Torah te explica en la parashá de hoy lo que es el código de santidad. Te explica exactamente la conducta moral que debemos llevar a cabo para mantenernos nosotros victoriosos sobre la muerte, porque ya nos dio regalo. Ahora hacemos el trabajo de mantener el estatus. El regalo. Hemos sido justificados. Ahora somos agradecidos con Dios. Decimos, ¿qué puedo yo hacer para servirte? Ok, dice 6. Sabiendo esto, ya yo leí ese, ¿no? El 7, el 8. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? Versículo claro también, ¿verdad? Ok, seguimos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías, nuestro amo. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo corporal, vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hacer justicia y bondad.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gente, ¿qué ley está hablando aquí? ¿La Torá o la ley de la muerte? Si leemos, por eso leí el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si no, no lo vamos a ver. ¿Ok? Dice, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí está hablando lo que estamos hablando ahorita. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. La palabra libertados está aquí. La palabra libertado en el griego, libertad. Voy a leer un poquito del comentario. Dice, el hecho de que Israel, incluso como entidad política, existiera sobre la base de este acto de liberación, tiene varias consecuencias. Oigan esto. La palabra aquí, libertad, cuando tú estudias la definición de esa palabra en ese texto, mira lo que dicen los comentarios. Dice, el don de la libertad permanecía ligado al dador. Quiere decir, en el primer siglo, cuando un esclavo era liberado por otra persona que pagó un precio para que fuera libre, no quería decir que era libre para hacer lo que quisiera. Era libre y se sometía a la persona que pagó. Pasaba de un amo opresor a uno liberador. Y tu servicio era para el que te trató con justicia. Ok, dice, así lo demuestra la época de los jueces, que fue una época de alejamiento de Dios, esclavitud, arrepentimiento y liberación. La historia de los reinos del norte y del sur fue similar. ¿Okay? El fin de la libertad política, estamos leyendo abajo, de Israel, encontró una expresión intensamente conmovedora en las lamentaciones de Jeremías. ¿Okay? Dice la palabra, mira lo que dice, Euluthiria en sus cognados solo se emplean en el contexto de la esclavitud. Es en el Antiguo Testamento como se usa esa palabra libertad, libertados, en el Septuaginta y en el hebreo. Dice, solamente se emplea en el contexto de la esclavitud, como Éxodo 21, Levítico 19, Deuteronomio 15. Y prisioneros de guerra, como en Deuteronomio 21, 14. Y una vez con referencia a la extensión de obligaciones, llama la atención que no se encuentra con relación ni con la liberación de Israel, de Egipto, ni con el regreso. Oigan esto, voy a leerlo de nuevo. Llama la atención que no se encuentre en relación ni con la liberación de Israel, de Egipto, ni con el regreso de Israel del exilio. Quiere decir que esta palabra liberación está hablando de un problema específico aquí en Romanos. Está hablando de que Dios nos ha liberado de la muerte, y cuando tú entras a la muerte ya eres parte de la conciudadanía de Israel, porque te conviertes en ciudadano del reino de Dios y los santos. Dios te justifica para entrar en su espacio sagrado. Ahora tiene sentido todas estas cosas. Mira qué interesante. Libertad era entendido como algo político en el primer siglo. Dice, en el judaísmo posterior, en la época de Yeshua, la libertad se entendía predominantemente en un sentido externo político. En repetidas ocasiones se formaron movimientos libertarios de base religiosa con la intención de aplicar la libertad prometida por la fuerza contra las autoridades seculares paganas. Por eso Judas Iscariote no entendió. Por eso lo traicionó. Ellos estaban esperando liberación de los romanos, cuando Yeshua vino a traer liberación de la muerte. Eso es lo que quería. Yo estaba llegando a ese punto aquí. Ya no hay más nada. Ese era el punto que quería llegar. Que estaban buscando liberación de los romanos, cuando Yeshua vino a hacer la liberación de la muerte para restaurarnos al espacio sagrado. Y para terminar, dice el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la debilidad que tenemos todos?
muerte. Lo mismo lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Y dice que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué pecado está hablando ahí? Ok. ¿Y hechos siervos de quién? Hay que obedecer la Torah. Ok. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Repitan conmigo el último versículo 23. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es en Yeshua el Mesías nuestro amo. Familia, no es difícil. Estamos trazando el mensaje del Evangelio como Dios nos dio victoria sobre la muerte. Y el mensaje se sigue repitiendo. Romanos capítulo 1 al 6, utilizando el vocabulario de expiación. ¿Y qué hemos encontrado la noche de hoy? Con truenos, con lluvia, con relámpagos, sin luz, con luz, sin aire y sin aire. Con aire y sin aire. Hemos entendido algo, ¿verdad que sí? Eso para que entiendan lo mucho que el Eterno se complace en ustedes. Grupo pequeño que tenemos acá como comunidad, porque no somos millones, pero ustedes pueden ser los portavoces de llegar a este mensaje, posiblemente más lejos que yo. Así que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por su tiempo. Ven. Ok.